Buenos días compañeros, me presento, mi nombre es Jean Félix Moreno Julio y estamos aquí en el procedimiento de mitosis. Entonces, sabemos que en el procedimiento nos dice que tenemos que tener un vaso de agua, un bulbo de cebolla y bueno, los pinchos son para sostener la cebolla de manera que solo quede inmersa la parte inferior de la cebolla, como pueden ver. También pueden notar que ya le salieron raíces. Esto es porque ya esta cebolla eh, tiene 3 días y 2 horas. Entonces ya le crecieron las raíces. Por lo general cuando se empieza a hacer el experimento es necesario quitar las viejas raíces del bulbo, limpiándola ya sea con algo cortopunzante como un cuchillo como el que ven ahí, y o con una lima. Lo importante es limpiarlo y luego colocarlo así, de esta manera. A continuación, pues agregaremos la colchicina eh, y esperaremos 24 horas para empezar con el procedimiento o para seguir con el procedimiento de la mitosis en la cebolla. Bueno, aquí al cabo de unos 3 a 4 días podemos ver el crecimiento de las raíces. Después procederemos a cortar mañana, pero primero vamos a agregar eh, colchicina. Agregaremos media pasta. Sumergiremos ahí y esperaremos hasta el día de mañana para poder seguir con el experimento. Listo, una vez agregada la colchicina, de haber esperado por lo menos 24 horas, podemos empezar con el siguiente paso del procedimiento de la mitosis en cebolla. Entonces lo que procederemos a hacer tendrá lo siguiente: vamos a hacer un corte en las raicillas que le salieron de por lo menos 3 milímetros, y para eso utilizaremos esta regla, lo cual ya procedí a hacer. Si pueden evidenciarlo, si se ve claramente, aquí está la raicilla de 3 milímetros sobre este platico que uso como vidrio reloj. Lo que procederemos a hacer, o lo siguiente que se debe proceder a hacer, es agregar 10% de HCl, en este caso ácido clorhídrico, como bien es conocida, durante 10 minutos, y luego de los 10 minutos retiraremos el exceso de HCl con una pipeta de Pasteur. Como no tenemos pipeta, entonces este proceso no se haría, por lo tanto seguiré explicando. Luego de esto se agrega agua destilada al vidrio reloj que contiene las raíces. Yo utilicé solo una, pero se pueden utilizar varias. Y se dejan 5 minutos y luego se vuelve a retirar el exceso de agua. Como finalmente, bueno, se agrega un colorante de acetorceína durante 20 minutos. Este colorante lo que deberá hacer es cubrir la raíz para evitar que ésta se seque y se mantenga húmeda. Luego trasladamos este corte al portaobjetos y directamente al microscopio, pero antes de ir al microscopio se debe usar una goma de lápiz y presionarlo de manera que se expanda el tejido y quede como una capa de células para que se pueda observar detalladamente en el microscopio. Y por último, pues se observa en un campo de 10, en un campo de 40 y en un campo de 100, como lo veremos en las siguientes imágenes. Se realizará un esquema de las fases de la mitosis que se puedan identificar en la muestra que tenemos aquí. Podemos ver claramente en estas imágenes las subfases de la mitosis, que son 4. Aquí podemos ver una profase, una anafase y una telofase.
La profase, que viene siendo la primera subfase de la mitosis, es donde los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y se forman las fibras del uso mitótico. La anafase, que viene siendo la tercera subfase de la mitosis, es donde los cromosomas se separan, como lo vemos aquí, y la célula se elonga, con terminaciones distintivas o bien conocidas como polos. La telofase, que viene siendo la última fase de la mitosis, es donde las membranas nucleares se vuelven a formar en los dos polos y la membrana celular se forma para crear dos células completamente independientes. En la siguiente imagen podemos ver dos metafases, en donde los cromosomas replicados se alinean a la mitad de la célula, como bien podemos distinguirlo o denotarlo en esta imagen. Pregunta 1. ¿Por qué en la interfase no se pueden observar los cromosomas? Bueno, aquí no se pueden observar los cromosomas porque todavía no están condensados. Además, no se pueden distinguir los cromosomas individuales. Solo se puede observar un núcleo con un granulo muy fino. ¿En qué fase de la mitosis se observan los cromosomas alineados en el ecuador de la célula? Estos se encuentran en la metafase. En esta fase los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula o la parte media. Cada cromosoma se fija a las fibras del uso por el centrómero. Y en la siguiente imagen observamos que los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, en la parte central de la célula, en la imagen izquierda. Y en la imagen derecha cómo se desplazan en el plano ecuatorial. Estos cromosomas alineados en la región ecuatorial de la célula muestran la máxima condensación y acortamiento. En la metafase tardía, los centrómeros y las cromátidas hermanas comienzan a separarse para emigrar hacia los polos celulares. Para responder la pregunta 4, primero voy a hablar en qué consiste la citocinosis. La citocinosis consiste en la división del citoplasma, en el cual se reparte entre las dos células hijas. Entonces, ¿qué sucede sobre la citocinosis? En la cebolla. En esta los cromosomas llegan a los polos y se agrupan, perdiendo la orientación característica de la anafase. Sexta pregunta. ¿Qué función cumple la colchicina? La colchicina inhibe la polimerización de los microtúbulos uniéndose a la tubulina. La disponibilidad de tubulina es esencial para la mitosis, por lo que la colchina funciona eficazmente como un veneno mitótico o veneno de luz. Quinta. ¿Qué diferencia existe entre la mitosis de una célula vegetal y una célula animal? La primera diferencia. Las células animales presentan centriolos, por lo que se forma un uso mitótico astral, mientras que en las vegetales es anastral. Segunda diferencia. Los cinetocoros de los vegetales presentan una morfología esferoidal, pero en los animales es discoidal y con estructura trilaminar. Tercera diferencia. Los cromosomas en la célula animal se sitúan generalmente en la periferia de la placa metafísica, mientras que en las vegetales tienden a ocupar toda la placa eucatorial.